Hola amigos. Hoy tenemos un tema muy serio, veremos lo que le espera al país peruano en 2025. Y especialmente tocaremos uno de los temas más emocionantes, la caída del nuevo presidente del Perú. Si se mantendrá en el poder o si el destino le ha preparado una prueba que cambiará todo el panorama político del país. No solo hago un pronóstico, estoy con ustedes viendo cómo se desarrolla la energía del pueblo, del gobierno, de la propia tierra del Perú. Y cómo todo esto se une en una poderosa imagen de cambio. Mis queridos amigos, vamos con la primera carta del día, y aquí nos aparece el 6 de bastos, una carta que desde el primer momento nos habla de triunfo, reconocimiento, ascenso, pero también de la mirada pública, de cómo una figura, en este caso el nuevo presidente del Perú, está siendo observada, evaluada, casi juzgada por la multitud. El 6 de bastos muestra a un líder que ha llegado al poder con una sensación de victoria, alguien que ha logrado alcanzar la cima después de un largo camino lleno de obstáculos. Pero también nos recuerda que este tipo de éxito no siempre es estable. Es una carta que puede señalar un momento de gloria antes de una gran prueba, como si el destino quisiera comprobar si este liderazgo está realmente basado en la autenticidad, o si solo se sostiene por la apariencia del triunfo. Yo diría que esta carta refleja el inicio de su mandato, una entrada con fuerza, con esperanza, con apoyo popular, donde muchos en el país tal vez sintieron que por fin algo podía cambiar. Hay energía de renovación, hay carisma, hay discurso que convence, pero al mismo tiempo, hay una sombra detrás del aplauso. Porque el 6 de bastos siempre advierte, cuando todos te miran, también te juzgan. Cuando estás en lo alto, la caída, si llega, puede ser más dura. Siento que el tarot aquí nos está mostrando un punto de partida lleno de luz, de optimismo, pero también la semilla del conflicto futuro, el peso de las expectativas, la presión del entorno, las promesas que deben cumplirse, y el peligro de creerse invencible. Porque en el fondo, esta carta no solo celebra el éxito, sino que prueba la humildad del vencedor. Entonces, en este primer mensaje, el tarot nos dice, sí, hay un líder que brilla, que inspira, pero que camina sobre una cuerda muy delgada. Su mayor desafío no será conquistar, sino mantener la confianza, tanto del pueblo como de las fuerzas internas que lo rodean. Ahora aparecen el 8 de copas y el caballero de copas, dos cartas profundamente emocionales, que nos hablan de búsquedas internas, decepciones y decisiones que nacen del corazón más que de la razón. Aquí la energía cambia completamente, ya no es el aplauso del público ni la euforia de la victoria, sino el silencio después del ruido, ese momento en el que alguien se da cuenta de que el camino que eligió no es exactamente lo que imaginaba. El 8 de copas nos muestra a una persona que se aleja. No necesariamente huye, pero se retira para entender, para respirar, para buscar algo más verdadero. En el contexto del presidente del Perú, esto puede simbolizar una crisis interna, una etapa en la que él mismo empieza a cuestionarse si puede sostener lo que prometió, si realmente tiene la fuerza o el respaldo que creía tener. Es una carta de renuncias voluntarias o inevitables, pero siempre marcadas por un cansancio profundo, emocional, espiritual. Y junto a esta carta llega el caballero de copas, una figura romántica, carismática, a veces demasiado idealista. Este caballero actúa movido por ideales, por sueños, por el deseo de hacer el bien, pero puede ser ingenuo frente a las fuerzas más duras del poder. Su presencia aquí puede representar al propio presidente, un hombre que entra en la política con intención de sanar, de inspirar, pero que poco a poco se enfrenta con una realidad más cruda, traiciones, intereses, presiones, juegos que no dependen solo de su voluntad. Estas dos cartas, juntas, hablan de un punto de quiebre. El tarot muestra a alguien que podría verse empujado a tomar una decisión difícil, alejarse, retirarse, o dar un paso atrás temporalmente, no porque no quiera luchar, sino porque siente que ha perdido el sentido de lo que hace. También puede indicar un momento de vulnerabilidad, donde las emociones pesan más que la estrategia. Hay un mensaje fuerte aquí, el poder sin conexión con el alma se vacía rápidamente. Y el alma, cuando no encuentra propósito, busca nuevos horizontes. Por eso, este 8 de copas puede marcar el inicio del distanciamiento, no necesariamente una caída inmediata, pero sí el comienzo de un proceso que llevará a una separación, un retiro o un cambio profundo. El caballero de copas podría también simbolizar una figura cercana, un aliado, un consejero, un hombre joven o de espíritu noble, que intenta apoyarlo, darle esperanza o recordarle por qué empezó.
Sin embargo, esta ayuda puede llegar tarde o ser insuficiente para sostener la estructura de poder que empieza a tambalearse. En conjunto, estas cartas nos hablan de una etapa emocionalmente muy intensa, donde el líder se enfrenta a sí mismo, a sus miedos y decepciones. Puede parecer que aún está al mando, pero dentro de él ya se está gestando una sensación de despedida, de búsqueda de otro camino. Aquí el tarot nos muestra la 4 de oros junto a la 2 de espadas, y la energía se vuelve mucho más tensa, mucho más rígida. Si antes había emociones, dudas y búsquedas personales, ahora entramos en un terreno de control, resistencia y decisiones bloqueadas. La 4 de oros nos habla de alguien que intenta aferrarse al poder, al control, a lo que considera suyo. Es la imagen del gobernante que no quiere soltar, que teme perder lo que ha conseguido, incluso cuando sabe que la situación empieza a deteriorarse. Esta carta muestra a un hombre que se encierra en sí mismo, que se protege, que ya no confía plenamente en los demás, y que, por miedo a la pérdida, termina aislándose del entorno. En el contexto del nuevo presidente del Perú, esto puede reflejar una etapa en la que él se vuelve más cerrado, más defensivo, rodeado por un pequeño círculo de confianza que ya no permite el diálogo ni la crítica. Hay un intento desesperado de mantener la estabilidad, pero al hacerlo, la energía se estanca. Todo se congela. El tarot advierte que cuando el poder se basa en el miedo a perder, inevitablemente comienza a fracturarse. Y justo al lado está la 2 de espadas, una carta que habla de indecisión, bloqueo mental, parálisis política. Es ese momento en el que las opciones están sobre la mesa, pero ninguna parece segura. El presidente, según estas cartas, puede encontrarse ante una encrucijada peligrosa, donde cualquier movimiento, ya sea un cambio de gabinete, una negociación, una decisión estratégica, puede tener consecuencias graves. El tarot sugiere que hay fuerzas opuestas, por un lado, su deseo de conservar el poder, por otro, presiones externas que le exigen abrirse, ceder o incluso retirarse. Pero él no logra decidir, no logra ver con claridad. El miedo, la tensión y la desconfianza lo mantienen inmóvil. Esta combinación de cartas también puede hablar de bloqueos institucionales, conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, falta de acuerdos, estancamiento de reformas. Todo parece detenido, congelado, mientras la tensión crece debajo de la superficie. En el plano personal, la 4 de oros muestra su lado más humano, su apego, su necesidad de sentirse seguro, pero la 2 de espadas revela que ese mismo apego lo puede llevar a ignorar señales importantes, a negar los problemas hasta que ya no haya marcha atrás. Es como si el tarot dijera, tiene el poder en las manos, pero ya no sabe qué hacer con él. Y en esa duda, en esa resistencia, el destino comienza a moverse por su cuenta. En este punto, la lectura muestra a un líder rodeado de presiones, pero aún intentando sostener su imagen de control. No quiere rendirse, pero el silencio que lo rodea se vuelve más pesado. El país lo observa, los aliados se confunden, y los enemigos esperan. Aquí el tarot nos muestra una combinación muy fuerte, casi brutal en su mensaje, la 10 de bastos junto a la 10 de espadas. Dos cartas que hablan del agotamiento total, del peso que ya no se puede sostener, del cierre de un ciclo que llega de manera inevitable. La 10 de bastos representa a alguien que lleva demasiado sobre sus hombros. Es el gobernante que intenta mantener el equilibrio. Responder a todos, controlar cada situación, pero ya no puede más. Es la carta del cansancio extremo, del exceso de responsabilidades, del esfuerzo que se vuelve una carga insoportable. En este caso, muestra a un presidente que probablemente se siente solo, sobrecargado, sin apoyo real. La presión política, la exigencia del pueblo, los ataques de la oposición y la traición de los cercanos se acumulan como peso tras peso. Lo que antes era entusiasmo y confianza ahora se transforma en una lucha diaria por sobrevivir dentro del poder. El tarot muestra que este hombre ya no disfruta de su posición, que el liderazgo se ha vuelto una carga más que una bendición. Y al lado, aparece la 10 de espadas, una de las cartas más duras del tarot. Esta imagen simboliza el final, la caída, el colapso de algo que ya no puede continuar. Puede representar una derrota política, una pérdida de autoridad, una traición inesperada o incluso un acontecimiento que lo obliga a retirarse de manera abrupta. Es un final inevitable, una energía que dice, hasta aquí. El mensaje es claro, el peso acumulado se vuelve insoportable y algo debe romperse. La 10 de espadas no llega por sorpresa, es el resultado de un proceso que ya venía gestándose desde hace tiempo. Las señales estaban ahí, el cansancio,
la soledad, la indecisión. Pero cuando esta carta aparece, indica que la situación llega a su límite. Podríamos decir que el tarot está mostrando el momento de caída, el punto en el que el poder se desploma o es arrebatado. Sin embargo, también hay algo importante, después de la oscuridad de esta carta. El amanecer ya empieza a asomarse en el horizonte. Aunque la situación parezca desastrosa, el fin que ella representa abre paso a un nuevo comienzo, para él, y para el país. Estas dos cartas, al unirse, crean una imagen poderosa, un hombre cargando su cruz, caminando hasta el final de un camino que ya no puede seguir. Es el cierre de una etapa y el anuncio de un cambio inevitable. Puede ser una renuncia, una destitución o simplemente un colapso que lo obliga a soltar el poder. Pero lo que es seguro es que nada volverá a ser como antes. En el plano colectivo, el tarot muestra también al pueblo, cansado, dividido, esperando que algo finalmente cambie. Es como si todo el país llegara a un punto de saturación, donde lo viejo ya no puede sostenerse y la energía del cambio se impone por destino. El mensaje aquí es claro y contundente, el ciclo del líder llega a su fin. No necesariamente con violencia, pero sí con un desenlace inevitable, marcado por el peso del pasado y la necesidad de renovación. Después de tanta tensión, dolor y carga emocional, el tarot finalmente nos ofrece un respiro luminoso. La 3 de oros y el as de oros. Dos cartas de tierra, dos cartas de construcción, que anuncian un tiempo de reconstrucción, trabajo conjunto y nuevas oportunidades reales para el país. La 3 de oros es una carta profundamente humana. Habla de cooperación, colaboración, unión entre diferentes fuerzas para crear algo sólido. En el contexto del Perú, después de la caída del líder, esta carta anuncia un momento en que la sociedad empieza a reorganizarse. Es el pueblo, las instituciones, los trabajadores, los jóvenes, los que deciden unir esfuerzos para reconstruir lo que se derrumbó. No se trata de un cambio milagroso ni de una solución inmediata, sino de un proceso basado en el esfuerzo, en la responsabilidad y en el sentido de comunidad. El tarot muestra que después de la crisis llega la necesidad de dejar atrás la división y comenzar a trabajar juntos. La energía aquí es práctica, real, concreta, se hacen planes, se construyen nuevos acuerdos, se busca estabilidad económica. Y el as de oros llega como una bendición, una promesa del destino. Representa una nueva oportunidad, un nuevo ciclo que nace con fuerza, con potencial material y espiritual. Es la semilla de una nueva etapa para el país, una etapa donde la confianza empieza poco a poco a regresar. El as de oros puede simbolizar una nueva gestión política más pragmática, más centrada en resultados reales, o incluso la aparición de nuevas figuras que traen una visión fresca, más conectada con las necesidades de la gente. También puede reflejar una mejora en la economía, una reactivación de proyectos, inversiones, o acuerdos que devuelven esperanza a la población. Después de tanta oscuridad, estas dos cartas traen luz. Es el mensaje del tarot que dice, de las ruinas se puede construir algo mejor. El país puede haber tocado fondo, pero ahora tiene la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, con más sabiduría, con más unión, sin repetir los mismos errores del pasado. La 3 de oros también habla de reconocimiento, el pueblo empieza a valorar el trabajo honesto, la cooperación, el mérito real. No más falsas promesas, no más héroes solitarios. Ahora la fuerza está en la comunidad, en los que trabajan juntos con un propósito común. Y el as de oros, como cierre de este ciclo, nos deja un mensaje claro, el futuro del Perú no está perdido. La tierra vuelve a ser fértil. La oportunidad está ahí, lista para ser aprovechada. Pero dependerá de si los peruanos, desde los líderes hasta la gente común, pueden mantener esa unión y esa fe en el proceso de reconstrucción. Estas cartas son un símbolo de esperanza, de comienzo verdadero. Después de la caída viene la siembra, y después del silencio, el trabajo. El tarot nos recuerda que cada final contiene la semilla de un nuevo principio, y que el país, aunque herido, tiene en sus manos el poder de renacer.